Conversaciones jurídicas con el doctor George Zaleski. El derecho procesal ante la nueva normalidad, con su servidor, el doctor George Zaleski. Como les decía yo, la intención de compartir algunos conocimientos fundamentalmente de carácter procesal surgen precisamente por una inquietud que he observado de manera muy constante como titular de un tribunal en los errores comunes que observo y que precisamente impactan pues grandemente en los derechos subjetivos de los justiciables. Ustedes como abogados tienen una gran responsabilidad precisamente de estar pues al tanto de que el proceso que se sigue en un juicio se lleve pues de manera detallada. Algo que ha sido muy importante, fíjense, yo recuerdo, me voy a permitir precisamente referirme a mi primer libro, Manual del Juicio Agrario. Este libro lo escribí originalmente como una necesidad que observé de todos los servidores públicos y muy particularmente de los servidores públicos en donde yo estaba trabajando, que incurrían en errores procesales, fundamentalmente los secretarios de acuerdos. Entonces, muchas veces compartía con ellos mis conocimientos, les decía cómo se debería de llevar el proceso, etcétera, pero en ocasiones no eran atendidas mis recomendaciones, de tal manera que me di a la tarea de escribir un libro donde aportara precisamente los conocimientos, pero de los grandes procesalistas. O sea, yo asumo que conozco algo de procesal, pues más que todo por la cuestión práctica, ¿no? En este sentido. Pero realmente los que conocen son los procesalistas que han escrito, pues estoy pensando en Hugo Alsina, Carneluti, ¿verdad? Quienes tienen, pues evidentemente, pues conocimiento mucho más amplio sobre el procedimiento. De tal manera que, pues es importante para mí, o fue muy importante para mí, pues introducir en este manual las opiniones de esos grandes procesalistas. Los tribunales agrarios específicamente, yo recuerdo que estuvo integrado precisamente por el doctor Sergio García Ramírez, quien era un gran procesalista. También el doctor Gonzalo Arminta Calderón, que él tiene un libro sobre teoría general del proceso. Entonces, ellos, pues como autores de distintos libros, pues compartieron sus conocimientos a través de ellos. De hecho, el doctor Sergio García Ramírez escribe el primer libro precisamente como El Derecho Procesal Agrario. Fue uno de los primeros libros que se manejó en materia agraria, con la nueva ley agraria. Entonces, pues evidentemente también fue citado en esta obra que yo escribí. El libro precisamente del doctor Gonzalo Arminta Calderón, igualmente me permití citarlo porque pues estimé que era importante todo lo que él aporta en su libro. Yo creo que todos los abogados debemos de estar en contacto con el derecho procesal y retomar las bases del derecho procesal, empezar con la teoría general del proceso. Esa es una de las cuestiones importantes. De tal manera que si nosotros nos vamos preparando constantemente a través de estos procesos, entonces daremos mucho mejor servicio a los justiciables. Entonces, como les decía, la intención de dar este curso pues es abonar un poquito más, porque mucha gente me ha estado preguntando, oiga, ¿puedo comprar su libro? ¿Cómo le puedo hacer? He estado en contacto con la editorial. Desgraciadamente, precisamente con esta circunstancia de la pandemia, se ha visto limitada la producción y entonces quedaron ellos de
hacer una nueva reimpresión, pero a la fecha, pues todavía, por lo que me dicen, es que hay algunos libros todavía en circulación y nosotros necesitamos rescatar para saber si no, para que no se vayan a quedar ahí. Y entonces, pues bueno, esperemos que pronto pueda salirse una nueva impresión de este libro. Pero bueno, independientemente de lo que el libro que yo escribí pueda aportarles a ustedes, muchas veces es más importante o es mucho más interesante que lo podamos hacer a través de esta comunicación que nos permite el Internet, ¿verdad? La red. Pues entonces el derecho procesal ante esta nueva normalidad nos obliga a hacer una reflexión, nos obliga a establecer qué es lo que va a pasar más adelante, ¿no? Yo ahí insisto, incluso apenas hace unos días con un abogado, platicaba con él y le decía, todos los abogados debemos ya de involucrarnos con la nueva tecnología, pero desgraciadamente no es así. De hecho, personal del tribunal donde yo trabajo, por ejemplo, uno de los actuarios, no utiliza la computadora. Y yo le comisioné, le dije, mira, ¿sabes qué? Tienes ahorita la obligación de empezar con estos meses que vamos a estar de pandemia, de involucrarte. Y ya más o menos empezó a moverse con la cuestión de la tecnología, pero realmente es muy, muy limitado. Entonces, pues espero que ahora sí, pronto esta persona pueda manejar la tecnología y todos ustedes puedan manejar la tecnología como se requiere. Yo le decía a un abogado, imagínense los juicios orales que se puedan dar a través de esta tecnología, sería maravilloso, ¿verdad? Pero tienen que irse capacitando gradualmente. Bien, el derecho procesal ante la nueva normalidad nos da dos perspectivas. Fíjense, la importancia del derecho procesal, como les decía, es relevante porque en mi punto de vista, el 80% de los amparos que se conceden en los tribunales agrarios tienen que ver con deficiencias procesales. Por eso es muy importante que el proceso sea bien manejado para que no tengan ningún problema. El derecho procesal, hay que recordar que es un derecho público, por lo cual tiene dos perspectivas. La de las partes, los justiciables, y por otro lado, el juzgador. ¿Sí? Las partes tienen el interés de resolver algún conflicto, acuden a un tribunal, evidentemente primero acuden con un abogado para que les oriente en este sentido y ellos tienen un interés de que un tribunal resuelva una controversia o el conflicto que ellos tienen. Por otro lado, el juzgador tiene otra perspectiva de este derecho. En principio, debe tener el interés de conocer el derecho subjetivo de aquellas personas que acuden ante él. Entonces, son dos perspectivas. Es un derecho público, por lo cual es la relación entre la sociedad y el Estado. Ese es el aspecto. Son esas dos perspectivas. ¿Qué es lo que pasa con los abogados? ¿Verdad? Los abogados, ¿cuál es la visión del abogado postulante? El abogado postulante se convierte precisamente en el estratega. Y tomé la decisión de escoger esta imagen porque fíjense, el jugador no es él, sino no es parte de las piezas, ¿no? Por un lado se encuentra el juzgador, por otro lado las partes y por otro lado el litigante. Esa es la visión del abogado postulante cuando acude ante un juicio. O sea, no se está peleando, realmente no hay una controversia con una parte directamente ni con la otra, simplemente está visualizando, no es parte del tablero, está visualizando las circunstancias que acontecen en el proceso. Eso es lo que él observa. ¿Qué es lo que tiene que hacer? La demanda es como inicio del proceso. Este es el tema específico del cual vamos a tocar el día de hoy. Exactamente, la demanda
es el primer elemento de contacto que tiene el litigante con el juzgador. Es cuando la presenta, ¿sí? Pero antes tuvo que hacer algo muy importante, muy relevante. ¿Y qué es? ¿Qué es lo que tuvo que hacer aquí el litigante? Eso es algo muy interesante. ¿Quién es el jugador? ¿Verdad? Vean, el jugador, él es nada más un estratega, nada más es una persona que está observando las circunstancias particulares de la controversia que le están planteando. Pero se enfrenta en ese momento, ¿verdad? Tiene una estrategia jurídica y empieza a imaginar cosas de cómo realizar esta demanda, cómo va a realizar el planteamiento, ¿verdad? Por un lado, no conoce a la parte demandada, es totalmente para él desconocido en contra de quién se va a enfrentar. Sin embargo, él debe tener la iluminación, debe tener ciertas condiciones especiales, ¿verdad? Para el efecto de poder identificar y establecer la mejor estrategia jurídica en favor de su cliente. Eso es algo interesante. Desconociendo totalmente lo que le viene más adelante. Pero para esto, precisamente como estrategia, fíjense, ¿ustedes alguna vez han jugado ajedrez? Si han jugado ajedrez o han visto a los grandes jugadores, muchas veces en las primeras jugadas ya saben si van a perder o van a ganar. ¿Por qué? Porque tuvieron una mala salida o tuvieron algún problemilla. Entonces, es algo que pues tienen que ir definiendo, ¿verdad? Tienen ustedes que tener la seguridad de que lo que van a plantear sea correcto. Y entonces, bien, ¿qué pasa con el cliente? El cliente llega con ustedes y les cuenta una historia, ¿verdad? A eso se enfrenta el abogado postulante. Se enfrenta ante una historia que le va contando el cliente. Vamos a pensar, llega una señora, un adulto mayor, y le dice, oiga, mi marido falleció y él era titular de un derecho agrario. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Bueno, la primera historia que ustedes escuchan, primero tienen que determinar si es verdadero o falso. Si lo que le está contando el cliente es verdadero o falso. Siempre van a asumir que es verdadero, pero para que no les surja la duda, ¿verdad? Tienen que establecer la verdadera necesidad del cliente. A ver, ¿qué es lo que tú necesitas? ¿Verdad? ¿Qué es lo que tú necesitas? En el caso que yo le platico de manera muy sencilla de un adulto mayor que va y que le dice, falleció mi marido, bueno, lo que quiere es la transmisión de ese derecho que tenía su marido en favor de él, ¿verdad? Pero si ya viene, vamos a pensar que venga una hija y dice, oiga, resulta que mi papá falleció, mi mamá también falleció, y acá no tengo el certificado de derechos parcelarios, pero yo sé que mi papá era dueño de una parcela. Y entonces, ustedes ¿qué tienen que hacer? Realizar la investigación. Tienen que identificar el derecho subjetivo respecto de esa historia que les está contando aquella persona. ¿Sí? Eso es lo que ustedes tienen que identificar. Primero, el derecho subjetivo de aquello que ustedes van a plantear ante el tribunal, ¿verdad? Bien, aquí hay dos aspectos, fíjense. El justiciable tiene un derecho. ¿Cuál es el derecho dentro del derecho procesal? El primer derecho es el derecho de acudir ante el tribunal y que el tribunal tome la decisión si tiene un derecho subjetivo o no. Pero realmente ustedes pueden hacer un planteamiento y tal vez no tenga esa persona el derecho subjetivo que se cuestiona en una demanda. No necesariamente cuando ustedes hagan un planteamiento hay un derecho subjetivo.
Ustedes lo que van a hacer es el planteamiento asumiendo la existencia de un derecho subjetivo, y es el que ustedes van a defender. Por otro lado, ustedes como abogados postulantes tienen también otro derecho. Tienen un derecho a una remuneración. Algo que es para mí relevante, muy relevante, es esta responsabilidad. Tienen ustedes un derecho a una remuneración. ¿En qué momento se va a dar esa remuneración? Bien, en mi punto de vista, vamos a equiparar al abogado como como un médico. Un paciente, vamos a pensar como ahora que estamos en momentos de una pandemia, va una persona con una enfermedad al consultorio del médico y dice, oiga, me está doliendo un poco la garganta, estoy un poco mal del estómago, tengo temperatura. Y bueno, para confirmar o no si tiene COVID o no, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues probablemente usted tiene los síntomas de COVID, de tal manera que vaya usted al laboratorio a hacerse los análisis para el efecto de que podamos descartar si es COVID o no. ¿Qué es lo que hizo el doctor? El doctor, en el momento, ya lo consultó, ya hizo un diagnóstico del problema que tiene su paciente. Y ese diagnóstico, por ese diagnóstico, ya cobró. Ustedes como abogados postulantes, en el mismo sentido, por ese diagnóstico que hacen, deben y tienen ese derecho a esa remuneración. Es muy importante que el derecho que ustedes tienen a esta remuneración sea muy precisa, que sea muy clara, que no esté sujeta a decisiones de terceros. A esto me refiero. Un abogado, y es muy común, que un cliente cuando va con el abogado, lo que quiere es tener un resultado positivo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, si bien tiene ese interés, ustedes, por lo que tienen derecho a la remuneración, deben cobrar en relación al trabajo que realizan, ¿sí? Al análisis, primero al diagnóstico que realizan, toda la capacitación que han tenido para tener el resultado positivo. En ese sentido, ¿estamos? Entonces, no tendrían que andar cobrando nada más contra el resultado positivo. ¿Sí? Ustedes tienen derecho, en un principio, a cobrar por la primera consulta. ¿Sí? Y claro, bueno, por llevar el juicio, van a decir, bueno, por llevar el juicio voy a cobrar, vamos a pensar, 20,000 pesos. La primera consulta le voy a cobrar 1,000 pesos y se los voy a deducir de los 20,000 que le voy a cobrar en el juicio. O sea, pero sí tienen derecho desde el principio a tener una remuneración, porque ustedes no tienen conocimiento si la persona va a tomar la decisión de continuar o no. ¿Y por qué comento esto? Porque es muy importante que lo que ustedes vayan a buscar es un resultado positivo, pero no necesariamente que sea una sentencia favorable. También pueden tener un resultado positivo a través de una mediación o una negociación. Y por esa mediación o esa negociación están teniendo un resultado. Ya hicieron un planteamiento, ¿verdad? De tal manera que tienen ese derecho a esa remuneración. Ese es mi punto de vista. Y así deberían de trabajar todos los abogados. O sea, no nada más por llevar el juicio, sino por tener un resultado positivo que puede ser incluso la negociación. Muchas veces tal vez su cliente no tenga ni siquiera un derecho subjetivo tutelado, ¿verdad? Pero pues sí pueden hacer un planteamiento a la contraria para entrar en una negociación y evitarse un juicio. Entonces, ese trabajo que ustedes de asesoría y de asistencia que hacen tienen ese derecho a esa remuneración. ¿Estamos de acuerdo? Una vez que ya pusieron de acuerdo las bases con su cliente de cuál es la remuneración y qué es lo que ustedes van a realizar, ya se echan a cuestas ese conflicto que van a buscar resolver.
Y como se darán cuenta en esta imagen, tienen muchas directrices, muchos caminos que tomar o posibilidades que tomar. ¿Cuál sería la mejor dirección? Como les había comentado. En primer término, buscar precisamente la negociación. Ahora, si no es posible la negociación, ¿verdad? Lo que ustedes buscarán es ya hacer el planteamiento directamente ante el tribunal o ante un juzgado. Este planteamiento debe ser muy profesional, muy profesional. ¿Y cómo lo van a realizar? Necesariamente tienen que hacer una investigación. Me remito precisamente al ejemplo del médico nuevamente. El médico, vamos a pensar que el paciente llega con una dolencia en la zona abdominal y después de hacer una exploración y después de pedirle algunos análisis, vamos a pensar una tomografía o no lo sé, algunos otros elementos, observa que tiene un tumor, pues informa al paciente cuál es su padecimiento. Y entonces le dice, mire, de acuerdo a estos elementos de investigación que yo le mandé a hacer, estos análisis, ahí tiene usted esta circunstancia. Y usted necesita operarse para poderle extirpar ese tumor. Eso es lo que hace, ¿verdad? Un médico. Ustedes van a hacer como abogados exactamente lo mismo. Una vez que ya conocieron la historia de su cliente, se empiezan a imaginar qué es lo que van a hacer, ¿verdad? Y entonces le empiezan a pedir elementos documentales para el efecto de establecer la dirección hacia dónde ir. Ese es el factor. Sin esos documentos, no va a ser factible que ustedes puedan realizar un buen planteamiento ante el tribunal. Ahora, hay que ver en este sentido todas las posibilidades. Si bien es cierto, como habíamos visto en esta imagen, donde en esa estrategia jurídica que ustedes están imaginando, no conocen precisamente la estrategia jurídica de la parte demandada, ¿sí? Pero ustedes, con ese diagnóstico que realizan, pueden identificar más o menos el derecho o la forma como la parte demandada va a defenderse. Pero es fundamental que ustedes, en la presentación de la demanda, den toda la claridad al juzgador para que el resultado pueda ser positivo. Me estaba yo acordando en algún momento, decía a un compañero abogado, mira, tú eres un extraordinario abogado. Si no tienes la razón, cuando menos lo revuelves. Y pareciera esto de chascarrillo, pero así es. Muchas veces, cuando tú como asesor de la parte actora sabes que no tienes la razón, lo que tú vas a buscar es hacer el planteamiento y nada más revolver el juicio. Pero trabajar de esa manera, ¿verdad? Yo creo que esa parte no es ética. Yo creo que hay que darle la información al cliente verdaderamente de lo que nosotros podemos hacer por él, no nada más revolver el asunto. Cuando están ustedes haciendo este planteamiento, están imaginando su estrategia jurídica, ¿verdad? No necesariamente deben de estar pensando en que eso va a ser va a ser una operación. Vamos a pensar que no va a ser el juicio necesariamente. Vamos a hacer un planteamiento, ¿verdad? Tal vez ante un tribunal o ante, por ejemplo, la propiedad del consumidor, para que la propiedad del consumidor intervenga, ¿verdad? Para que mi cliente pueda recibir un pago por un mal servicio que le dieron, ¿sí? Imaginémonos. Ya ustedes están realizando un trabajo, no necesariamente acudieron ante un juzgado civil, ¿verdad? Para hacer el planteamiento o la demanda, ¿no? Acudieron a otra instancia para darle la atención que requiere su cliente, ¿verdad? Pero bueno, vamos a pensar ya esa responsabilidad que ustedes tienen y la directriz que van a hacer. Como les decía yo, el inicio precisamente del proceso es a través
de la demanda. Y mucho de lo que el día de hoy podemos compartir, les vuelvo a reiterar, está escrito precisamente en mi libro, por lo cual, una vez que espero pronto ya nuevamente la editorial lo vuelva a reeditar, pues ustedes puedan adquirirlo. En este libro yo hago referencia que la demanda, ¿verdad?, tiene dos elementos. La demanda tiene elementos intrínsecos, ¿verdad? Y tiene elementos formales. ¿Cuáles son los elementos intrínsecos? Los elementos intrínsecos es el derecho de acción y la pretensión. El derecho de acción. Como les indicaba yo, fíjense, un sujeto, la parte actora, tiene dos derechos. El primer derecho es el derecho a acudir a juicio para que el tribunal dirima la controversia. Ese es el primer derecho. Y ese debe ejercerse de manera clara y precisa y es obligación del juzgador llevar a término esa determinación. Claro, a menos que la situación está... A ver, es que veo que están... Ok, permítanme. Les decía yo, hay un derecho de acción del sujeto, que es la parte actora, pero también tiene ese derecho de acción tiene un derecho intrínseco, un derecho subjetivo, ¿verdad? Pero no, por eso es que dicen que la acción no necesariamente Dale la bolita, lo de tiene arriba. un derecho, Ajá, la rosquilla, a ver. un derecho subjetivo, ¿verdad? Permítame tantito, es que creo están aquí hablando. Les pedía, si no tienen inconveniente, para que no se crucen la información, me puedan inhabilitar los micrófonos de ustedes, por favorcito. ¿Estamos? Silenciar. ¿Hay alguno otro más? No. Muy bien. Entonces, el derecho subjetivo que tiene no necesariamente está muy bien determinado, porque vamos a pensar que ese asunto fue planteado en un juicio anterior y cuando ya acuden con ustedes, el cliente no les informa que ya habían planteado ese mismo asunto ante el mismo tribunal o ante un juzgado y no les informan. De tal manera que cuando hacen el nuevo planteamiento ustedes, con desconocimiento de que ya se había hecho una pronunciación sobre el derecho subjetivo, ¿verdad? Hay una cosa juzgada, de tal manera que no hay un derecho subjetivo realmente, ¿sí? Entonces, el derecho de acción tiene esos dos elementos, ¿no? El derecho que tiene el justiciable de acudir precisamente a juicio y el derecho subjetivo. Pero ese no, dicen algunos procesalistas, que no necesariamente la acción tiene ese derecho subjetivo. Ahora, por otro lado, hay una pretensión, ¿sí? Una cosa es el derecho de acción y el derecho subjetivo y la otra es la pretensión. La pretensión sí está vinculada con la acción del derecho subjetivo. Yo quiero ser declarado sucesor. Quiero demandar la nulidad, quiero ser declarado sucesor, pero antes, previamente, quiero que te pronuncies sobre la nulidad de un testamento, ¿verdad? Y como consecuencia, una vez que yo lo hayas nulificado, en virtud de que hay un testamento anterior a mi favor, quiero que te pronuncies sobre ese testamento, establezcas la legalidad de ese testamento y determines que yo soy el sucesor, de tal manera que en su oportunidad se me expida, por ejemplo, vamos a pensar en un derecho parcelario o si es una propiedad, la escritura pública, ¿no? Ese serían las distintas pretensiones, ¿verdad? Esos son los dos elementos intrínsecos que tiene una demanda. Ahora, por otro lado, una demanda tiene elementos formales. Y fíjense, algo que es interesante, y pareciera muy sencillo
lo que les voy a indicar. Todos estos elementos formales, como el tribunal ante el cual se promueve, el nombre del actor, el nombre del demandado, lo que se demanda, los hechos en que se funda la acción, los fundamentos de derecho, lo que se pide y la firma del demandante. Estos son específicamente los elementos formales de una demanda. Pero, curiosamente, muchos de estos elementos formales constituyen en ocasiones como los errores más comunes. Fíjense, es curioso que de lo que he observado en algunas ocasiones, hay demandas que aparecen sin firma. ¿Cómo es posible que un abogado no tenga la diligencia o el cuidado necesario para presentar la demanda firmada? ¿Sí? Así nos hemos encontrado, ¿verdad? En materia de amparo, en materia, yo que he estado transitando también en los juzgados de distrito, en los tribunales colegiados, nos encontrábamos con demandas, ¿verdad?, de amparo sin firmar. Y es uno de los errores más comunes. También una circunstancia es que el tribunal ante quien se promueve es diferente, se está presentando en un juzgado diferente. Entonces, no se está poniendo la diligencia o el cuidado necesario para establecer verdaderamente el tribunal o juzgado ante quien se esté promoviendo. Uno de los elementos también comunes es la no acreditación de la personalidad. Se les olvida en ocasiones, vamos a pensar en el caso de materia agraria, la personalidad de un comisariado ejidal o la personalidad de cualquier persona moral, ¿verdad? Se necesita acreditar fehacientemente, ¿verdad? Pero muchas veces no se presenta precisamente el documento que acredita de manera fehaciente la personalidad de aquella persona moral, o puede ser de una persona física en representación de alguien. Fíjense que nos hemos encontrado, bueno, ustedes conocen que muchos mexicanos son migrantes en los Estados Unidos y acuden ante un notario, ¿verdad?, norteamericano, y ahí dicen, pues voy a otorgar ese poder, pero ese poder que otorgan ante un notario norteamericano no tiene eficacia jurídica en México. Tienen que acudir ante un consulado mexicano para que el consulado mexicano, en funciones de notario, le otorgue precisamente el poder. Entonces, pero así nos encontramos con la falta de acreditación de esa personalidad de la gente, ¿no? Entonces, eso es increíble que nos encontremos con estos detalles, ¿no? También es algo muy importante, como un error común, la acreditación de la legitimación. Es diferente la personalidad que la legitimación, pero también es un error muy común y ahí tendríamos que ir platicando, pero me gustaría que esto lo hiciéramos una vez que tengamos un diálogo con ustedes a través de preguntas que ustedes directamente me puedan realizar. Otro de los errores comunes es la falta de las copias de traslado. Es otro, si son 5 o 6 demandados, tienen que presentarse 5 o 6 copias de traslado, ¿verdad? Pero en ocasiones no se presentan esas copias de traslado y entonces pues limitan precisamente la celeridad de lo que se está haciendo. Otro de los errores comunes es la falta de designación de todos los demandados. Hay que recordar que la legitimación procesal pasiva, ¿no? Hay que llamar a todos los interesados, ¿verdad? Si se demanda la nulidad de una cesión de derechos, ¿verdad?, pues hay un cedente y un cesionario, pues hay que llamar a los dos, ¿verdad? No nada más al adquirente, ¿verdad? Estoy poniendo nada más un ejemplo, pero hay muchas otras más que es importante considerar que hay que llamar a todas las personas. Otro de los errores comunes es la falta de señalamiento del domicilio de los demandados. Fíjense que muchas veces ponen nada más domicilio conocido en algún poblado y el poblado pues, es muy grande, ¿no? Y entonces, pues hay que tener ese cuidado de decir, bueno, precisamente el domicilio es la calle fulano entre tal calle y tal vez no tenga número de casa, ¿no? Pero sí
dar los mayores elementos para evitar que un actuario, un notificador, vaya al domicilio y no lo encuentre, o vaya, busque la calle y no encuentre al domicilio. Entonces, eso es muy, muy, muy importante. Y es un error común que los abogados incurren al no señalar con precisión el domicilio de los demandados. También es un error común la incongruencia entre la acción y las prestaciones. También esto, algo que quería yo comentar, hay en ocasiones acciones contradictorias, ¿verdad? Por ejemplo, pueden pedir algo que, si no procede la nulidad, quiero la prescripción, ¿no? O algunas cuestiones así. O sea, no hay esa congruencia de lo que están pidiendo, nada más saber qué es lo que sucede. Ustedes deben de tener precisamente claridad de lo que están planteando. Y desgraciadamente he observado en algunas demandas la incongruencia entre la acción y las prestaciones. Hay otro de los errores comunes, la omisión de los hechos, ¿verdad? De hechos relevantes. También hay omisiones como errores comunes de los documentos fundatorios de la acción. En ocasiones no se necesita presentar absolutamente todos los documentos, pero hay un documento importantísimo, imprescindible, ¿verdad? Que se tiene que presentar normalmente con una demanda y en ocasiones no presenta los documentos. Entonces, ese es otro de los errores. También la expresión de aspectos jurídicos. Algo que ahorita quiero comentar, regresándome después a las partes formales, cómo ustedes deben de elaborar una demanda para que haya esa claridad. Por otro lado, también hay una confusión de prestaciones como medidas cautelares, ¿no? Ese es otro de los errores. Una cosa es una medida cautelar y otra cosa son las prestaciones. Pero he observado muchas veces en alguna demanda que precisamente establecen como una prestación una medida cautelar y hay que identificar qué es una medida cautelar. Y por otro lado, pues la definición del derecho, ¿no? Que también eso es pues más común por la falta de capacitación de parte de la persona que elaboró la demanda. Bien, retomo un poquito a esta parte de los elementos formales en este sentido. Quiero detenerme muy particularmente en el quinto elemento que aquí ustedes ven. Los hechos en que se funda la acción. He observado de manera común que precisamente en los hechos empiezan los abogados en su demanda a introducir elementos de derecho. ¿A qué me refiero? Cuando están refiriendo que demanda la nulidad de un testamento, entonces en los hechos dicen, con fecha tal, fulano de tal realizó el testamento fulano, ¿sí? Con ese es el hecho, nada más ese es el hecho. Pero ahí empiezan a dar argumentos en la parte de los hechos, ¿verdad? Cuando realmente los argumentos están en el capítulo siguiente, los fundamentos de derecho. Es de manera regular para todos los abogados que cuando se ponen los fundamentos de derecho, única y exclusivamente se establecen los artículos en que se sustenta la demanda. Pero realmente debe introducir en los fundamentos de derecho los argumentos o razonamientos jurídicos, ¿sí? Esos son los fundamentos de derecho. ¿Por qué yo estimo que es nulo el documento? ¿Por qué yo estimo que mi cliente tiene derecho a lo que está pidiendo en esas prestaciones? ¿En dónde lo va a tener que asentar? No en los hechos. No son los hechos. Lo que tiene que argumentar lo va a hacer en un capítulo específico, los razonamientos jurídicos, y entonces va a poner preceptos legales aplicables al caso, ¿no? Tal. Y bueno, ahora sí, aspectos a considerar. Como ustedes lo crean. Vamos a pensar, si demandan una nulidad, así, causas de nulidad. ¿Por qué
establecen ahí en los fundamentos de derecho que ese documento que ustedes están objetando es nulo. Entonces, esto yo creo que para mí es muy, muy, muy importante que ustedes den los hechos por un lado y los fundamentos de derecho y los razonamientos jurídicos por otro. Algo también muy importante en la cuestión de la narrativa de hechos. En la narrativa de hechos, lo más recomendable, ¿verdad?, es una relatoría histórica. ¿Qué es lo que pasa primero, en primer término? ¿Qué pasa después? ¿Verdad? No revolver, o sea, tener esa claridad en la mente, ¿verdad? Y ustedes, cuando van redactando, ¿verdad?, los hechos, pasó primero esto, en segundo pasó esto, el tercer elemento pasó esto, en el cuarto elemento esto, ¿verdad? Sin revolver las cuestiones. Eso es lo más técnico y lo más recomendable, ¿verdad? Por eso, ¿qué es lo que necesita, verdad? ¿O qué necesitan ustedes? ¿Cuáles son los requerimientos de un buen abogado? Entonces, pues en primer término, conocimientos, ¿verdad? Definitivamente, no nada más el conocimiento de la ley. Ustedes seguramente se han encontrado con muchos clientes que ya la ley tienen, incluso llegan con su ley en la mano y dicen, oiga, abogado, mire, es que yo vengo por esto, que de acuerdo a la ley tengo esto. Ellos tienen una interpretación, ¿verdad?, de esa ley, que es la interpretación común. Pero ustedes como abogados le van a dar la dimensión correcta a esa pretensión, a eso que ellos tienen como idea. Y para eso es importante el conocimiento. Y qué bueno que precisamente ustedes estén participando aquí en un curso de esta naturaleza. ¿Por qué? Por eso me da mucho gusto ver que compañeros que han transitado en los tribunales agrarios actualmente estén impartiendo cursos, porque siempre de todo mundo se aprende, de todo se aprende, ¿verdad? No nada más de los libros, sino el hecho de compartir experiencias de algunos abogados, de algunas abogadas, ¿verdad? Es muy importante. Entonces, cada vez que tengan ustedes oportunidad de tomar un curso, pues háganlo. ¿Por qué? Porque les puede dar en ese momento alguna idea, iluminarlos en alguna circunstancia. Entonces creo que eso es muy, muy relevante. Por eso la preparación constante, eso es algo que es gravísimo. Yo me he dado cuenta mucho en los tribunales agrarios. Como la ley agraria ya tiene muchos años, ahora sí, ya más de 25 años, y pues ha habido pocas reformas, pues ya los abogados que trabajan ahí ya dicen, pues ya me la conozco y ya no necesito conocer más, ¿verdad? Ahí se quedan con lo que ya conocieron. De tal manera que, pues, se quedan cortos. Y el derecho es dinámico, el derecho como un derecho social. Sí, imagínense, si las ciencias exactas son también dinámicas, pues las ciencias sociales son mucho más dinámicas que las ciencias exactas, ¿no? Las antes ciencias exactas, ¿no? O sea, se van rompiendo paradigmas y bueno, como el derecho como ciencia jurídica, pues se va transformando. Ya la interpretación de una norma a los años puede ser diferente en razón de ese dinamismo que representa el derecho como una ciencia, ¿no? Ahora, otro de los requerimientos, pues es muy importante la diligencia. ¿A qué me refiero la diligencia? O sea, el que sea cuidadoso, que sean todos cuidadosos de esa encomienda, de esa responsabilidad, como decía, se echan ustedes a cuestas precisamente en ocasiones el destino. Vamos a pensar si son abogados de núcleos agrarios, ¿verdad? A cuestas el destino de un pueblo. Muchas veces los pleitos, ¿verdad?, de tierras sobre pueblos, pues es complejo, ¿no? De tal manera que,
pues requieren de tener mucho cuidado en lo que ustedes están haciendo, no dejarlos al garete, ¿no? O sea, tienen una gran responsabilidad en el manejo de los documentos. O sea, me ha tocado en ocasiones conocer o saber de abogados que perdieron los documentos importantes del cliente. No tuvieron el cuidado, se fueron a la cantina y en la cantina se emborracharon y ya perdieron los documentos. O los dejaron ahí olvidados en el carro o en el autobús o etcétera, ¿no? Tienen ustedes una responsabilidad, ¿no? Ahora, otro requerimiento de un buen abogado es el orden. Es fundamental. Ahí, precisamente hablando del orden, como les decía yo, en el caso de los hechos, pues deben de tener un orden, ¿estamos de acuerdo? Sí, los hechos en que se fundan deben de ser narrados en un orden, pero también ustedes, ¿verdad? Como abogados deben tener un orden de programación de sus audiencias, del trabajo que van a realizar. O sea, no ser improvisados, ¿no? Eso es definitivo, es terrible. Yo he observado con tristeza muchas veces por no tener el orden que corresponde, por no tener la diligencia que merece el asunto, se pierdan por irresponsabilidad de algún abogado postulante. Y evidentemente nosotros como servidores públicos, pues también tenemos esas mismas obligaciones que aquí yo les estoy indicando: el conocimiento, la diligencia y el orden. Ahora también el lenguaje, ¿no? El manejo del lenguaje jurídico, ¿cómo puede irse incrementando? Pues necesariamente a través de la lectura, ¿no? Para tener un lenguaje adecuado, lo mejor es la lectura. Y otro elemento importante acá, que por eso yo admiro a muchos, a los abogados, por esa gran creatividad. Cuando ustedes escuchan la historia de su cliente, empiezan a imaginar cómo hacer ese planteamiento. Ya cuando están escuchando al cliente, le están contando la película, ¿verdad? ¿Estamos? Y entonces ustedes, de la misma manera, con esa creatividad que debe caracterizar a todos los abogados, ir planteando, ¿verdad?, los hechos tal y como el cliente se los platicó a ustedes, en esa película, en esa creatividad que deben de tener. Y además, ¿verdad? Obviamente, yo les decía, cuando en ocasiones los abogados hacen un muy mal planteamiento, le digo, pues dicen una torpeza, le digo, fue un hombre muy creativo, pero realmente, porque, o sea, en ocasiones se sacan de la manga cosas muy raras o muy extrañas, ¿verdad? Y cuando realmente, pues, sí hablan de una creatividad, ¿verdad? De parte de los clientes. Bien.